Muy buenas tardes, casi noches. En esta ocasión, pues les vengo con los cloroplastos. Pues como lo hemos visto anteriormente, la célula tiene diversos organelos para su correcto funcionamiento. Cada uno tiene una función específica. Y en esta ocasión tocó ver cómo funcionan estos cloroplastos. Y bueno, pues antes de dar inicio me presento. Soy Estefía Mire Yebra Rivera, estudio la licenciatura de Químico Farmacéutico Biólogo en la Universidad de Guanajuato. Y bueno, pues ahora sí comencemos. ¿Qué son estos cloroplastos? Bueno, pues son orgánulos, exclusivamente están en las células vegetales. Son capaces de realizar fotosíntesis, sintetizar y almacenar sustancias orgánicas que son necesarias para la célula vegetal. Poseen clorofila, que es la que les da el color verde característico a las plantas, entre otros pigmentos, para poder realizar la fotosíntesis. El número varía dependiendo en ciertos lugares de la planta y dependiendo de la célula también es de donde se encuentran. Es conocido específicamente que se ubican en el parenquima clorofílico de la hoja. En esta zona son muy abundantes y son de 30 a 40 cloroplastos por célula. Como les había dicho, se ubican en la periferia de la célula, alrededor de la vacuola central, y su posición varía respecto a la luz. En donde ellos puedan absorber más luz es donde se van a posicionar, es donde se les va a convenir a ellos para poder realizar el proceso de la fotosíntesis. Su forma es ovoide, casi como un huevo, o sea, como un óvalo. Sus ejes miden de 4 y 6 micrómetros. En el microscopio óptico se ven como gránulos verdes que contienen en su interior gránulos de verdes que también se les conoce como gramas. Aquí se puede ver el cloroplasto, se ve como que muy transparente, casi no se aprecia, pero este es el cloroplasto y estas son las gramas. ¿En qué consiste su envoltura? Pues es una doble membrana. Entre estas dos membranas hay un espacio de 10 a 30 nanómetros que se le conoce como el espacio periplástico. En el interior se observa un conjunto de dobles membranas que está desarrollado de unos 7 nanómetros de espesor. La luz o el espacio entre estas dos membranas es de unos 10 nanómetros. Existen dentro del estroma dos sistemas, que son las laminillas y los tilacoides. Las laminillas están ubicadas longitudinalmente y se extienden ininterrumpidamente, o sea que es ininterrumpidamente. Esto significa que están de esta manera. Se originan a partir de invaginaciones de la membrana interna del cloroplasto. Los tilacoides, por otro lado, son los discos de 0.5 micrómetros de diámetro y se superponen formando pilas de 20 discos. Se sitúan sobre las laminillas y cada pilita recibe el nombre de granum. Esta es el término en plural de la grana. Entre estas tilacoides y laminillas se establecen ciertas conexiones que las permiten estar en un mismo plano. ¿Cuál es la composición de la membrana? Bueno, pues es 60% proteínas y 40% lípidos. Esta es similar a la de la membrana plasmática, pero en esta existen componentes ausentes como carotenoides, flavonoides, terpenos y quinonas. Estos son sintetizados la mayoría de veces por la envoltura propia. Los lípidos
escasean la nosfatidilcolina, fosfatidiletonalamina, y en este caso abundan los galactolípidos, los sulfolípidos, y también se sintetizan en la envoltura. En las membranas no hay clorofila. En la membrana externa hay una proteína tipo porina que permite que sea permeable al agua y a los solutos, o sea, que permite que pues se introduzcan. La membrana interna, por otro lado, es impermeable. ¿Eso qué quiere decir? Que no permite la entrada de absolutamente nada. Tiene proteínas translocadoras como la protomerasa de fosfato triosafosfato y la transportador de ácidos dicarboxílicos. Hay una cosa importante en las dos membranas, que es un complejo proteico donde se van a insertar las proteínas que provienen del citosol, que vienen con un destino al cloroplasto. Como lo habíamos visto anteriormente, las proteínas con un péptido señal se unen a diversos organelos dependiendo de cuál sea su destino, y pues por medio de este complejo se van a conectar esas proteínas. ¿Cuál es la composición de las laminillas y los tilacoides? Bueno, en esta consiste un 50% proteínas, 38% lípidos y 12% de otros pigmentos. Principalmente sus pigmentos pues son la clorofila, la que da el color característico verde a la planta, y en menor cantidad son los carotenoides. Entre los lípidos hay galactolípidos y sulfolípidos. Hay muchísimos ácidos grasos insaturados en la envoltura, y esto permite una comunicación con mayor fluidez. Las proteínas que se encuentran en el complejo para la inserción de proteínas sintetizadas en el citosol, entre las proteínas que contienen estas composiciones, las laminillas y los tilacoides, es el complejo de inserción de proteínas, los componentes que intervienen en la fase luminosa de la fotosíntesis, y una ATP sintasa es muy similar a la de la mitocondria. El cloroplasto, al igual que la mitocondria, cuenta con su propio ADN, pero en este caso es un poco diferente. El estroma es donde se encuentra el nucleoide, es una doble hélice de ADN, como se muestra aquí. Su posición es circular y su longitud varía dependiendo de las especies, normalmente es de 40 a 200 micrómetros. El ADN codifica los tRNA 30, 4 RNA ribosomal y unas 120 proteínas diferentes. Las proteínas entre las que codifica son subunidades de ARN polimerasa, 20 proteínas de los ribosomas, proteínas de fotosistemas 1 y 2, del complejo citocromo BF6 y NADH deshidrogenasa, algunas subunidades de la ATP sintasa, subunidades de la ribulosa 1,5-difosfato carboxilasa, y proteínas que son codificadas por el núcleo celular. El código genético del cloroplasto proviene del ADN nuclear en este caso. La replicación del ADN no se limita a la fase S cuando se replica el ADN nuclear. Esta replicación puede ocurrir durante el ciclo celular y varias veces dependiendo de las necesidades de la célula, al igual que en la mitocondria, pues depende de qué necesidades tenga la célula, de esa forma se va a ir replicando. El genoma, al igual que en la mitocondria, es heredado por el en este caso por el gametofito femenino, pero como en la mitocondria lo vimos, también es heredado por la mujer, y en este caso también es heredado por el gametofito femenino. Los ribosomas. Los cloroplastos contienen ribosomas de 70S, contienen una subunidad mayor que tiene un RNA de 23S, 5S y otra de 4.5S, una subunidad menor que tiene un ARN de 16S, y la síntesis proteica para estos ribosomas se inicia con la N-formilmetionina, igual que en las mitocondrias, y contienen alrededor de 60 proteínas. Igualmente, pues consiste en la síntesis proteica.
Otros componentes que suelen tener los cloroplastos son inclusiones esféricas, que pues son lípidos, que se les denomina plastoglóbulos. Estos contienen lípidos como plastoquinina, vitamina E, carotenoides, clorofilas, otras proteínas, enzimas de la síntesis y metabolismo lipídico. Algunas enzimas son la rubilosa 1,5-difosfato carboxilasa oxigenasa. Esta es la rubisco que fija el dióxido de carbono. Como podemos ver, además de los elementales componentes que anteriormente vimos, estos también son parte fundamental dentro de los cloroplastos y tienen una cierta función dentro del mismo. También contiene proteínas mayores que forman cristales, son productos del metabolismo de este orgánulo. También hay átomos de metales como hierro, cobre, magnesio y zinc. También pueden observarse granos de almidón que no están rodeados por una membrana. Algunas de las funciones, la principal función de los cloroplastos es la fotosíntesis. Esta se divide en dos partes. Es la fase luminosa, que se realiza en las laminillas y tilacoides. Comienza por medio de la fotólisis del agua. ¿Qué consiste? Una molécula de agua se va a separar del oxígeno, del hidrógeno. Cada átomo de hidrógeno se separa del protón y queda que se va a dirigir al espacio intertilacoidal y el electrón se dirige al fotosistema 2. De aquí se ve un poco complejo, pero este es el fotosistema 2. Como dice aquí, es un complejo formador de oxígeno en el que se va a insertar el electrón. Está constituido por una proteína periférica. Tiene varios iones, los cuales se encuentra el Mn, que es un aceptador de electrones. Va a aceptar los 4 electrones que van a salir del agua y son procedentes como de la fotólisis. Como ya sabemos, del oxígeno se desprende del hidrógeno respecto a la molécula de agua y pues se produce esta reacción. A continuación es el paso de electrones por el fotosistema 2. El fotosistema está formado por un complejo de antena captador de luz, un centro de reacción que comprende complejo de proteína de pigmento grande y un complejo de proteína de pigmento pequeño. El pigmento es P680. Esta es la cantidad de luz que puede absorber. Diversas moléculas transportadoras de electrones. Es un complejo integrado por proteínas D1 y D2, una molécula similar a la clorofila, que es la feofitina, y 2 moléculas como plastoquinona A y plastoquinona B. Esos son los principales componentes del paso de electrones por el fotosistema 2. ¿En qué consiste? Bueno, al momento de captar la luz, el complejo antena es el punto inicial de la fotosíntesis. La energía producida se transmite en el centro de reacción. Como se puede ver aquí, esta es la luz que incide, va a incidir en esta zona. El pigmento P680 emite un electrón al ser excitado por la luz. Este hueco va a ser llenado por los electrones que fueron obtenidos de la fotólisis del agua en el complejo formador de oxígeno. Estos electrones se van a transferir por medio de una tirosina al formar parte del complejo D1 más D2, que se van a transferir al complejo al transferir al P680. Cada uno de los electrones que se emitieron por el P680 va a ser aceptado por la feofitina, que es un aceptor primario. Esta transfiere los electrones a la plastoquinina, PQA, y a la PQB, como se muestra aquí. Se pueden ver la PQA y la PQB, es esta parte de aquí.
Al momento de que la PQV adquiere los dos electrones, capta también dos protones que estaban en el estroma del cloroplasto para formar plastoquinina reducida, PQH2, que abandona el fotosistema 2. Este va a abandonar el fotosistema, este es el que se va a formar de los electrones que se tuvieron aquí. Los protones que estaban dentro del estroma del cloroplasto se van a unir y la van a reducir a PQH2. A continuación sigue el transporte de electrones hacia el fotosistema 1. La PQH2 regresa a su forma oxidada, que es la PQ, y se difunde en la membrana para regenerar PQB, como se muestra aquí. O sea, es un proceso de regeneración. Estos dos electrones se transfieren al complejo multiproteínico citocromo B6F. Los dos protones se van a liberar a la luz del tilacoide. Otra actividad de este complejo del citocromo B6F es bombear los protones del estroma al espacio intratilacoidal. Después de recorrer el complejo de citocromos, que son, este es el complejo de citocromos, los electrones son transferidos por una proteína Q2+, denominada plastocianina PC, que es esta de aquí, a donde pasan al fotosistema número 2, que es este de este lado. Este les va a permitir transportarse o transferirse hacia el siguiente fotosistema. El siguiente paso es el paso de los electrones por el fotosistema 1. ¿Qué van a pasar ahí? El fotosistema 1 es semejante al 2. Está constituido por un complejo de antena captador de luz también, un centro de reacción que está compuesto por un complejo de proteína pigmento de gran tamaño y un complejo de proteína pigmento de P700. Esta es igualmente como la anterior para absorber la energía. Las moléculas transportadoras de electrones, que serían la clorofila A o A0, la filoquinona, que es definida como la A1, y tres complejos con F y S, que son FX, FA y FB. Esa es la composición del fotosistema número 1. Al igual que en el fotosistema 2, cuando la luz excita el complejo de la antena, la energía pasa al centro de reacción, excita el pigmento P700. Este emite un electrón, igualmente el hueco que se queda, en este caso es llenado por los electrones que proceden de la PC, que anteriormente sabíamos que la PC transfería los electrones de los complejos del citocromo B6 y B6F. Este electrón emitido por el P6 pasa a la AO0. Este es transferido a la A1 y así sucesivamente por la FX, FA y FB, que son esos de aquí, pasa aquí, por aquí, por aquí. Es como un zigzag. Para abandonar el fotosistema, esto va a abandonar el fotosistema. Unión de los electrones y de los protones al NADP para formar NDPDH. En el fotosistema 1 hay una proteína pequeña con Fe, con hierro y azufre, llamada ferroxidina, que acepta electrones procedentes de Fb, que como vimos anteriormente son parte de fotosistema número 1. Y pues estos van a recibir los protones. Este FR tiene una enzima ferrodoxinida NADP oxidorreductasa que transfiere estos electrones del FD al NADP más en el estroma del cloroplasto. Por cada electrón transferido se une un protón en el estroma, formándose NADPH, como se ve en esta área. Por ejemplo, por 4 electrones se van a unir un protón al NADPH, por lo tanto se van a formar 4 NADPH.
En los cloroplastos existe una fosforilación por la luz que está acoplada a la cadena de transferencia de electrones del fotosistema 2 al fotosistema 1. El factor de acoplamiento es una tepeasa, la CF1, que sobresale de la superficie externa de las laminillas, mientras que la otra porción, la CF0, es un segmento hidrófobo que queda atravesando la membrana de las laminillas. La TPasa realiza fosforilación de ADP en ATP, asociada al paso de los protones desde la luz del tilacoide hacia el estroma del cloroplasto. Esto permite el paso de estos protones y electrones dentro de todo el proceso de la transferencia en la cadena de transferencia de electrones. Para concluir lo de la cadena de electrones, una molécula de ATP se forma por cada 3 protones que pasan hacia el estroma. Este paso es a favor del gradiente en orden de las unidades de pH. El pH del tilacoide es de 5 y el del estroma es de 8, y se debe a que los protones producidos de la fotólisis del agua se acumulan dentro del tilacoide. El complejo del citocromo B6 y F transfiere los protones desde el estroma al interior del tilacoide, y la síntesis del NADP de pH consume protones del estroma. Estas son las razones por lo cual el pH es de esta forma dentro de los tilacoides y el estroma. A continuación sigue la fase oscura, que se lleva a cabo en el estroma. Comienza primero por la fijación del dióxido de carbono por medio de la rubisco, como ya vimos anteriormente, pues es parte de este proceso. Y se producen 2 moléculas de ácido trifosfoglicérico. Este será reducido por el NADPH. Así se formarán diferentes glúcidos que van a entrar al ciclo de Calvin. Este es el ciclo de Calvin. Como se ve, esta es la fijación del rubisco, esta es la reducción y esta es la generación de los diversos glúcidos. El ATP es necesario para los diversos pasos que se llevan a cabo dentro del ciclo de Calvin. Uno de los glúcidos es el gliceraldehído 3-fosfato. Este pasa al citoplasma para transformarse en hexosas, por ejemplo fructosa 6-fosfato y glucosa 1-fosfato. La reacción que se lleva a cabo es la 6 dióxido de carbono más 18 ATP más 12 NADPH más 12 moléculas de agua forman glucosa más ADP, 18 ADP más fósforo más 12 NADP más 6 moléculas de agua más 6 oxígenos. Como podemos ver, es una reacción donde obtenemos azúcar para la planta. La glucosa UDP es un paso dentro de este proceso para la formación de disacáridos y polisacáridos. Esta formación del disacárido sacarosa es la principal transporte de azúcar, como por ejemplo con la glucosa en nosotros, los seres vivos. La glucosa UDP, al unirse con una fructosa 6-fosfato, forma una sacarosa 6-fosfato más UDP. La sacarosa 6-fosfato, al momento de unirse con agua, forma sacarosa concretamente y un fósforo inorgánico. El glutaraldehído 3-fosfato queda en el cloroplasto, regenera la rubisco y el exceso de este se forma en almidón, el cual es un polímero de glucosa que sirve de reserva de glúcidos. Como vimos anteriormente, dentro de los cloroplastos también se pueden observar pequeños gránulos de almidón, y estas pues son reservas, como ya vimos, de glúcidos. La correlación entre la estructura de las laminillas y la fase luminosa de la fotosíntesis. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Existen las laminillas se pueden encontrar de diferentes formas. Por ejemplo, se pueden encontrar apiladas y existen otras que no se encuentran apiladas y que están en contacto directo con el estroma. Las apiladas difieren de las del estroma, las que están en el estroma, en que la apilada sí contiene el fotosistema 2
y la de los estromas no contiene el fotosistema 2. En este caso, la ausencia de este fotosistema 2 permite que no se tenga el transporte eléctrico completo y utiliza otra modalidad de fotosíntesis en la que no participa este fotosistema. ¿Cómo funciona? Pues inicia captando la energía del fotosistema 1 de la cadena de transporte de electrones hasta la FD. Esta a su vez, en vez de cederlos al NADP, los transfiere a la plastoquinona. Esta a su vez los transfiere por una ruta normal hasta el fotosistema 1, donde alcanza la FD y se vuelve a repetir este ciclo. Esta fotosíntesis recibe el nombre de fotosíntesis cíclica y es un proceso no generador de NADPH, sino solamente de ATP, que es sumamente utilizado para el transporte de electrones y pues va asociado con su fotofosforilación. Entonces, que nos permite obtener el ATP que se va a ocupar dentro de la fosforilación para el transporte de electrones. Entonces es un paso importante dentro de pero tiene, como vimos, una función diferente a las que tienen el fotosistema número 2. Existe una fotosíntesis en plantas C4 diferente al como lo conocemos normalmente. ¿En qué consiste Bueno, perdón. En este caso se usa la enzima fosfenolpiruvato carboxilasa que une el CO2 con el fosfenolpiruvato para formar oxalacetato. Es, como lo vemos, es diferente a lo que vimos anteriormente en cómo funciona la fotosíntesis normalmente. Este sistema es muy útil en condiciones de temperaturas muy altas. Esto obliga a que los estomas, que son como unos poros, como aquí se muestra, se mantengan completamente cerrados para que el agua no se escape y así el dióxido de carbono se pueda fijar y penetra en escasa cantidad en los estomas y esto permita pues que se dé la cierta fotosíntesis que se ocupa. La desventaja de este proceso es que no se puede convertir en exosas resultante. El oxalacetato se puede convertir en asparto o en malato, que se van directamente a la vaina de las. Estos se pueden dividir en dos como componentes, se pueden dividir en dos diversidades, lo que puede pasar. Se puede transformar en un piruvato que va a volver al mesofilo para regenerar el fosfenolpiruvato, como se ve aquí, reiniciándose el ciclo. Y el otro puede ser que una molécula de dióxido de carbono se vaya acumulando en las células de las vainas de las para que ahora sí se realice la fotosíntesis normal. Este sería más o menos el proceso de las fotosíntesis de las plantas C4. ¿Cómo se incorporan las proteínas en el cloroplasto? Bueno, como hemos visto, creo que ya hasta les aburrí con eso, pero existen péptidos señales aminonaterales que sirven para unirse a los ciertos complejos dentro de los diferentes orgánulos. En este caso es el complejo TOC de la membrana externa, en donde se va a insertar este péptido señal. Como ya sabemos, las HPS70 que acompañan a este polipéptido van a ser desprendidas por la hidrólisis del ATP y posiblemente a veces reciba ayuda del GTP. El paso de las proteínas a este cloroplasto es realizado por el complejo TIC, que es de aquí abajo, como podemos ver, este es el péptido señal. Es el segundo péptido y ok. El primer péptido señal, como sabemos, se va a insertar en primero el complejo TOC y el siguiente va a ser en el complejo TIC. En es lisado el segundo péptido señal. Como sabemos, dependiendo de dónde vaya el destino de la proteína, va a ser donde se va a insertar. Esto es el complejo TIC que está en la membrana interna
y esto va a requerir la hidrólisis del ATP y del GTP, como se ve en esta situación. Si estas proteínas llegaran a pasar a lo que es el tilacoide, hay un segundo péptido señal, el cual permite la inserción de la membrana del tilacoide. El paso de la proteína al espacio intraarticular se realiza por sistemas de transporte indicados. Los requerimientos energéticos para esto dependen del tipo de proteína translocadora y la proteína incorporada. Como se pueden ver, estos son los translocadores. Existe el translocador SEC, que es este de aquí, que va a requerir el gradiente de hidrógeno del estroma a la luz y la hidrólisis del ATP, como se puede ver aquí. Existe el SPR, que es similar a la del mismo nombre del retículo endoplasmático, usa también ambas fuentes energéticas, igual requiere del gradiente de hidrógeno y la hidrólisis del ATP. La TAT-Twin Arginine Translocation, en las proteínas translocadas tienen 2 argininas en su péptido señal y requiere solamente del gradiente de hidrógeno, como se puede observar. Y la inyección espontánea pues no requiere ninguna de las dos fuentes energéticas y se utiliza también en la mitocondria para algunas proteínas transportadoras. Estas son las diferentes formas en las que se pueden unir las proteínas y la mayoría, como podemos ver, requiere del gradiente de hidrógeno y pues únicamente la de inserción espontánea no requiere de esto. Bueno, esta ha sido toda la presentación. Muchísimas gracias por su atención.